Clase 3.7, practica lo aprendido. Nos dice acá que a continuación se presenta un resumen de las factorizaciones vistas hasta esta clase. Es decir, aquí esta tabla es muy importante, lo que tenemos en la clase 3.7, dado que nos da un resumen de los casos de factoreo que hemos visto hasta el momento, los cuales son factor común, el trinomio de la forma en la cual nosotros buscamos dos números que multiplicados nos den el último y que sumados nos den el segundo, el trinomio cuadrado perfecto, que ustedes ya saben que hay que sacar la raíz cuadrada al último número, al que no lleva variable, y verificar si el producto o si el término central es igual a multiplicar por 2 la raíz cuadrada de este término, y también por x. Y también por último la diferencia de cuadrados, en la cual técnicamente sacamos la raíz cuadrada de x y de a al cuadrado para poder factorizar. Aquí tenemos cómo nos queda el resultado ya una vez factorizado. Y acá también tenemos un ejemplo muy importante, esta tablita, para que ustedes la tengan en cuenta al momento de resolver las factorizaciones que vienen a continuación, y que además también para las autoevaluaciones o para los exámenes. En el número 1 nos dice que en cada literal forma un rectángulo con las piezas dadas y escribe el área total como producto. En el caso del literal B, les presentaré la solución. En este caso tenemos acá el cuadrado de x al cuadrado, el cuadrado de área x al cuadrado, y los rectángulos que tienen por área x, dado que su base es 1 y su altura es x. Tenemos 5 cuadrados de esto y tenemos acá 6 números. Entonces en este caso conviene que vayamos poniendo unas de estas barras aquí a la par y otras por acá abajo, y los cuadrados estos de área 1 justamente por acá, de tal manera que vayan a coincidir y nos quede exactamente un cuadrado. De esa forma nosotros tenemos la solución y queda de esta forma el cuadrado. Entonces es lo que hemos estado haciendo anteriormente. Ahora, muy bien, vamos al número 2. Y en el número 2 nos dice que identifiquemos los factores en los siguientes polinomios. Voy a resolver el literal A, C y E. Para el caso del literal A, nosotros tenemos 5x multiplicando con x, con el paréntesis x menos 1, de tal forma que en este caso los factores para el literal A, los A, son factores, todo lo que se está multiplicando, que en este caso sería 5x, 5y estaba escribiendo 5x, y el paréntesis x menos 1. Entonces es decir que ese polinomio tiene dos factores. En el caso del literal C podemos ver que hay dos paréntesis, entonces cada paréntesis es un factor. Entonces diríamos en este caso que son factores el paréntesis x más y el paréntesis 5x menos y. Okay, por último tenemos el ejercicio 2e, y en este caso tenemos tres factores. Si ustedes pueden observar, tres monomios que se están multiplicando, o paréntesis si lo queremos ver de esa forma. No están literalmente los tres paréntesis, pero sí vamos a tener que factores son 2x, vamos a poner coma acá, el otro paréntesis es 3x más 4, y finalmente y más 1. Muy bien, ahí tenemos la solución de la mitad de los ejercicios del número 2. A ustedes les toca resolver literal B, D y F. En el caso del ejercicio 4b tenemos 7x menos 21y al cuadrado. Entonces en este caso nosotros tenemos que identificar por cuáles de los métodos que aparecen en la tabla lo vamos a factorizar. Mi consejo es que siempre ustedes empiecen tratando de factorizar por factor común. Si este no se puede por factor común, entonces es de ver si es un trinomio o es un binomio. Un trinomio es un polinomio que tiene tres términos. Entonces si tiene tres términos, hay que verificar en primer lugar si es trinomio cuadrado perfecto. Y si no es trinomio cuadrado perfecto, hay que factorizarlo mediante la tablita, buscando dos números que multiplicados nos den el último y que sumados nos den el segundo término, ¿verdad?
Pero si no es trinomio y no se puede por factor común, entonces, y tiene dos términos, puede ser que sea una diferencia de cuadrados. Pero siempre debemos de empezar desde lo más básico, el primer caso, que es factor común. Ahora, ¿cómo tener un indicio de que un polinomio se va a poder factorizar con factor común? Porque factor común no necesariamente solamente tiene que tener dos términos, tres términos, puede tener cuatro o muchos más y se va a poder factorizar mediante factor común. Simplemente que nosotros observemos las letras. Las letras nos van a dar la pista. Si vemos que en todos los términos del polinomio hay una letra que se repite, entonces es un hecho ya de que ese polinomio va a tener factor común y que se va a poder factorizar de esa forma. Si ustedes nos fijamos, tenemos 7xy, nuestro primer término, y el segundo término es 21y al cuadrado. Si se fijan, en ambos términos aparece la letra y. Entonces ya tenemos algo en común, por lo tanto este sí se puede factorizar mediante factor común. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Descomponer tantos números y potencias de las variables en sus factores primos o en sus factores. Entonces el 7 y el 21 hay que descomponerlo en sus factores primos. Al 7 no le podemos sacar mitad, ni tercera, ni quinta, solo séptima, entonces nos queda séptima 1. Es decir, el 7 no se puede reducir, no se puede escribir más de otra forma que 7 igual a 7 a 1 por 7. Ahora, para el caso del número 21, 21 sí tiene tercera y, 21, y tercera de 21 es 7, es decir, 21 entre 3 nos da 7. Séptima de 7 es 1, es decir que el 21 se puede escribir como 3 por 7. Ahora que ya tenemos los números en su descomposición por factores primos, entonces escribamos su descomposición. Aquí sería 1 por 7. Luego tenemos por x y luego por y. Ya hemos reducido o hemos descompuesto el primer término. Ahora va un signo menos y 21 se puede escribir como 3 por 7. Entonces eso es lo que voy a escribir acá. 3 por 7 y y al cuadrado se puede descomponer como y por y. Muy bien, ahora identifiquemos qué es lo que hay en común dentro de estos factores. Si se fijan en el primer término, este es el primer término, este es el segundo término, no los perdamos de vista, tenemos un 7 que se repite en ambos. Entonces tachamos el 7 y lo escribimos acá. Además, ¿qué más se repite? Se repite una y, tachamos una y en cada término y la escribimos acá. Entonces 7y es nuestro factor común. Fijémonos muy bien. Ahora abrimos paréntesis y vamos a escribir lo que nos quedó. En este caso, para el primer término nos quedó 1 por x, que eso al final es x nada más. Luego viene el signo menos y en el otro término nos quedó 3 por y. Y 3 por y sería 3y. Entonces de esta forma ya he factorizado el primer polinomio mediante factor común. Vamos a realizar el ejercicio 4D. El ejercicio 4D es 9x al cuadrado y menos 15xy menos 21xy al cuadrado. Y en este caso, como les he repetido, lo primero que tenemos que ver nosotros es si se puede factorizar por factor común. Entonces, en este caso, yo observo que en los tres términos, 9x al cuadrado y menos 15xy es el segundo término y menos 21xy al cuadrado el tercer término, en esos tres términos sucede algo. Tenemos las variables x y y, se repiten en los tres términos. Entonces, por lo tanto, es seguro de que este polinomio se va a poder factorizar mediante factor común. Entonces tenemos que descomponerlo todo el polinomio. Para ello encontremos la descomposición en factores primos de los números, que en este caso sería 9, 15 y 21 también. Entonces a 9 le podemos sacar tercera, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. De tal manera que 9 se puede escribir como 3 por 3. Ahora 15 tiene tercera y 15 entre 3 eso es 5, quinta de 5, 5 entre 5 es 1. Entonces 15 se puede escribir como 3 por 5.
21 tiene tercera y eso nos da 7. Y 7 tiene séptima, tenemos 1, entonces 21 es igual a 3 por 7. Ahora que ya tenemos la descomposición de los números en sus factores primos, hay que ir descomponiendo las potencias como x al cuadrado y y al cuadrado. Y aquí vamos a tener, en lugar de 9, nosotros vamos a escribir 3 por 3. En lugar de x al cuadrado, nosotros vemos que x al cuadrado es igual a que digamos x por x. Y luego tenemos la variable y, entonces sería por y. Muy bien, luego va un signo menos y tenemos 15, pero en lugar de 15 vamos a escribir 3 por 5. Entonces tenemos 3 por 5. Y ahora tenemos x y y. Entonces sería por x por y. Un signo menos. Y 21 se escribe como 3 por 7. 3 por 7. Vamos a arreglar acá. 3 por 7 y por x y por y al cuadrado, pero y al cuadrado lo vamos a escribir como y por y, y esto va a ser igual. Ahora ha llegado en el momento en el que vamos a identificar quiénes son el factor común. Tenemos que ver si se repiten números en los tres términos y si se repiten también letras. Se repite el 3 en los tres términos, si se fijan, entonces lo escribo en el siguiente paso, 3. Ahora, se repite una x también y vamos tachando una x en cada término. Entonces la escribo acá. Y además se repite una y también, tachamos la y tachamos una y. Entonces lo escribo acá y ahora vamos a escribir dentro de un paréntesis todo lo que a nosotros nos queda, que en este caso sería... Para el primer término solamente nos queda x, entonces solo escribo x, luego viene un signo menos, en el segundo término solamente nos queda 5 y en el tercer término nos queda 7 por y, que eso sería 7y, y vamos respetando los signos. De esta forma ya tenemos factorizado el segundo ejercicio. Ahora vamos con el literal f, entonces tendríamos 4f que resolver y el 4f nos dice y al cuadrado más 5y menos 50. Como repito, primero hay que visualizar si se puede factorizar mediante factor común. En este caso nosotros podemos notar que no tenemos algún elemento que se repita en los tres términos. Tenemos y que aparece en el primer y en el segundo término, pero no en el último. Además tenemos que 5 y 50 tienen relación porque ambos se dividen entre 5, pero aquí no aparece ningún 5 en el primer término. Por lo tanto, no hay factor común. Y tenemos que resolver este trinomio ya sea por trinomio cuadrado perfecto o por el trinomio de la tablita. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que verifiquemos si es un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, recuerden que si es un trinomio cuadrado perfecto, el signo del último número debe de ser positivo. Y en este caso, el signo es negativo. Por lo tanto, no es trinomio cuadrado perfecto. Si hubiese sido positivo, nos hubiera quedado la duda de si era trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo encontrábamos? Sacando la raíz cuadrada de 50. Que en otras palabras, eso es que nosotros nos pongamos a pensar que 50 es igual a al cuadrado. Entonces existe un número a que elevado al cuadrado nos dé como 50. Por ejemplo, veamos, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 16, 5 por 5 25, 6 por 6 es 36, 7 por 7 49 y 8 por 8 64. Ningún número entero exacto nos dio como resultado 50. Entonces, en definitiva, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que factorizarlo por medio de la tablita, en el cual vamos a andar buscando dos números que multiplicados nos den 50 y que sumados nos den, en este caso, 5. Pero debemos de analizar nosotros si los números que andamos buscando son ambos positivos, ambos negativos, o uno es positivo y el otro es negativo. En este caso, como el último número, nos fijamos, es negativo, entonces nosotros andamos buscando un número positivo y un número negativo. De tal manera que dentro de las posibles alternativas que nos den 50, vamos a considerar sus múltiplos. Los divisores de 50
serían el 1 y el mismo número. Además también tenemos 2 por 25, entonces sería 2 y 25 la otra combinación, y también tenemos otra combinación la cual puede ser 5 por 10, 5 y 10. Muy bien, entonces estas son las combinaciones que vamos a probar, en la cual uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Recordemos que hay que hacer una tablita en la que tenemos las combinaciones de números. Tenemos luego el producto y luego tenemos la suma. Recordemos, el producto nos debe de dar menos 50 y la suma nos debe de dar más 5. Muy bien, entonces ahora que ya tenemos esas condiciones, vamos a ir resolviendo. Podemos probar 1 y 50, pero sería 1 negativo. Entonces, por ejemplo, menos 1. Entonces, menos 1 por 50, sabemos que nos va a dar menos 50. Y la suma, en este caso, menos 1 más 50 nos daría en este caso 49. No cumple la condición. Ahora probemos que 1 sea positivo y 50 sea el negativo. El producto siempre nos va a dar menos 50, es decir, 1 por menos 50, más por menos es menos, y tenemos menos 50. Ahora aquí vamos a tener 1 más menos 50, y esto nos va a dar como resultado menos 49. No cumple. Ahora vamos a probar los siguientes parejas de números, 2 y 25. Probemos menos 2 y 25. Al multiplicar vamos a tener menos 2 por 25. Menos por más nos da menos, y 2 por 25, eso nos da menos 50. Hacemos la suma, menos 2 más 25. Y esto nos va a dar como resultado 23 positivo, lo cual no cumple con la segunda condición. Ahora probemos 2 y menos 25. Tenemos en este caso 2 por menos 25, más por menos es menos, y 2 por 25 menos 50. Ahora verifiquemos acá la suma, 2 más menos 25. Y si ustedes resuelven esto, van a obtener el resultado de menos 23. No cumple. Tenemos que probar con las últimas posibles combinaciones que tenemos en este caso, que sería 5 y 10. Entonces vamos a probar menos 5 y 10 positivo. Vamos a multiplicar menos 5 por 10. Menos por más, eso nos da menos, y 5 por 10, 50. Ahora vamos a probar la suma. Tenemos menos 5 más 10, y esto nos da como resultado 5 positivo. Entonces esta es la combinación que cumple. Por lo tanto, los números que nosotros vamos a utilizar son estos que tenemos acá, menos 5 y 10. Entonces, ¿cómo se factoriza esto? Recordamos, abramos dos paréntesis en el cual vamos a colocar la variable con el exponente 1. En este caso tenemos y al cuadrado, y la raíz cuadrada de y al cuadrado sería únicamente y. Entonces escribimos la raíz cuadrada del primer término, que es y luego escribimos lo siguiente, los números menos 5 y más 10, y de esta forma ya tenemos factorizado el trinomio o el polinomio del literal f. Ahora vamos con el literal h, y en el literal h nosotros tenemos y al cuadrado menos 5 tercios de y más 25 sobre 36. Primer paso, verificar si tiene factor común. Vemos que no, porque no hay nada que se repita en los tres términos. Aunque se repiten dos términos como la y, no es suficiente, se tiene que repetir en todos lados. Ahora probemos, como en este caso tiene tres términos, si es trinomio cuadrado perfecto. Vamos a probar trinomio cuadrado perfecto. Para ello
nosotros nos debemos de enfocar en el último número, que en este caso es 25 sobre 36, que esto representaría un número elevado al cuadrado. Entonces nosotros tenemos de pensar que el número elevado al cuadrado nos da como resultado 25 sobre 36. Lo que podemos hacer es ir pensando un número para el 25 y luego un número para el 36. Por ejemplo, tengamos 25 es lo que nosotros queremos, entonces vamos encontrando las potencias. 2 al cuadrado es 2 por 2 y 2 por 2 es 4. 3 al cuadrado es 3 por 3 y eso es 9. 4 al cuadrado es 4 por 4 y eso es 16. Y 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso es 25. Entonces, como encontramos un número, tenemos acá 5. O sea que el número que resulta de darnos 25 es elevar 5 al cuadrado. Ahora probemos para 36. Nos quedamos en 5 al cuadrado, que es 25. Y 6 al cuadrado sería 6 por 6 y eso es 36. Entonces tenemos aquí el otro número que sería un 6. Como cumple, es decir, si yo elevo al cuadrado 5 sextos, eso sería igual a elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale a? A vale 5 sextos. Entonces, como me cumplió esto, ya tengo el primer paso encaminado a que puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Ahora lo que debemos de hacer, si ustedes se recuerdan, es multiplicar por 2 este número que encontramos y además multiplicarlo por la variable, pero al exponente 1. Entonces vamos a probar si nos da este segundo término en sí. Ahora nosotros aquí vamos a tener 2 por 5 sobre 6 y todo ello multiplicado por y. Aquí podemos simplificar el 2 y eso nos queda mitad. 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces al final nos queda 1 por 5, ese es 5, y en el denominador nos queda 3 y todo ello multiplicado por y. Si se fijan, esto coincide con el segundo término. Por lo tanto, si es un trinomio cuadrado perfecto, abrimos un paréntesis, ponemos la variable, la raíz cuadrada de la variable, que en este caso raíz cuadrada de y al cuadrado es solamente y, luego el signo del segundo término, que es un menos, y luego el número que encontramos, que en este caso es 5 sextos. Y todo ello va elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan, este ejercicio parecía difícil, pero la verdad es que no estaba difícil. Se pudo factorizar súper rápido. El siguiente ejercicio es el 4J. Y el 4J nos dice que es y al cuadrado menos 25 sobre 36. Primero verificar si es trinomio, si es factor común con el que se puede factorizar. Vemos que no, porque aquí solamente tenemos y aquí solamente tenemos números. No hay nada en común. Ahora, ¿es un trinomio? No, no es un trinomio porque no tiene 3 términos. Entonces no lo podemos probar ni por trinomio cuadrado perfecto ni por tablita. Y es un binomio. Entonces, si es un binomio, ¿es una resta? Sí, es una resta. Entonces, esto nos da la sospecha que puede ser por medio de diferencia de cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si 25 sobre 36 es el resultado de elevar algún número al cuadrado. Y por el ejercicio anterior, nosotros podemos recordar que tenemos 5 sextos. Y si elevamos 5 sextos al cuadrado, eso sería igual a multiplicar 5 sextos 2 veces. 5 sextos por 5 sextos. Y eso, 5 por 5 es 25 y 6 por 6 es 36. De tal manera que ya encontramos el número que va en la solución. Como hemos verificado que al número se le puede sacar raíz cuadrada y sabemos nosotros que la raíz cuadrada de y al cuadrado es y, son raíces exactas en ambos casos, entonces esto yo lo puedo factorizar mediante la diferencia de cuadrados. Entonces abro dos paréntesis, en el cual voy a colocar en el primer lugar la raíz de la variable, que en este caso es y luego voy a escribir un signo más y un signo menos, y por último escribimos el número que encontramos, que en este caso es 5 sextos. 5 sextos, muy bien, y ahí ya lo tenemos factorizado. Entonces esto sería la explicación o el recordatorio para esta clase, y ustedes tienen que resolver literal A, C, E, G y I como trabajo de lo practicado, de lo aprendido en todas las clases hasta el momento.